Una piedra afilada, una madre temblando, un niño entre lágrimas, y el juicio de Dios a punto de caer sobre Moisés, el futuro libertador de Israel. Todo ocurrió en el camino a Egipto, antes de las plagas, antes del éxodo, porque el hijo de Moisés, Gersón, no había sido circuncidado, y eso encendió la ira divina. Fue Séfora, su esposa, quien realizó el rito con sus propias manos, salvando la vida de su esposo, mientras el niño era marcado por un pacto que aún no entendía. Ese niño, forastero por nombre y sombra por destino, crecería lejos del altar, pero cerca del peso del tabernáculo. Nunca fue profeta, nunca fue sacerdote, pero Dios lo escogió para sostener su morada sin levantar su voz. ¿Y tú serías capaz de cargar la gloria, aunque nadie mencione tu nombre? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si quieres conocer historias bíblicas ocultas que aún nos hablan hoy, y comparte este video con alguien que necesita saber que a veces el que no brilla es el que sostiene la luz. La arena de Madián se pegaba al borde de los pies descalzos, mientras Moisés, todavía huyendo, buscaba refugio entre un pueblo que no era el suyo. Las tierras eran secas, el cielo abrasador, y su alma llevaba la marca de dos identidades divididas, hebreo por sangre, egipcio por crianza. Allí, en medio de ese exilio voluntario, encontró abrigo en casa de Jetro, sacerdote de Madián, y tomó por mujer a Séfora, una de sus hijas. Con el pasar de los días, la calma de ese nuevo comienzo trajo también fruto. Un hijo al que llamó Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. La voz que nombró al niño no era la de un padre entusiasmado, sino la de un alma aún marcada por la huida. El nombre no era una promesa, sino un recuerdo. El niño crecería bajo ese eco, extranjero. En hebreo, Gersón, Gersam, un forastero allí. Desde su nacimiento, el muchacho sería símbolo de lo que Moisés sentía: desplazado, apartado, fuera del propósito. La tienda en la que nació no tenía muros de palacio, ni columnas doradas. Era polvo, madera, lana, y un cielo abierto que no siempre traía alivio. En ese mundo vino Gersón al mundo, envuelto no en linaje, sino en exilio. No hay en la escritura un solo gesto que nos permita escuchar su voz. Gersón no habla, no reclama, no exige. Es el hijo callado de un hombre marcado por la voz de Dios, pero que aún no había sido comisionado. Mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro, el niño crecía bajo la sombra de un padre que aún no había encontrado el fuego del Sinaí. Éxodo 2:22 registra el momento con una sencillez devastadora. Y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aquel niño jugaba entre los matorrales del desierto, lejos de Egipto, lejos de los hebreos oprimidos, lejos también del tabernáculo que un día vendría. Su niñez estuvo tejida entre historias de dos mundos. Uno que su padre abandonó, y otro al que él jamás pertenecería del todo. ¿Qué pensaba Moisés cuando lo miraba dormir? ¿Veía en él la continuidad de una vida simple, o una carga que debía dejar atrás cuando la voz del Señor finalmente rompiera el silencio del desierto? Pasaron años. El joven Gersón creció, mientras Moisés se aferraba al anonimato de un pastor errante. Pero todo cambió una tarde, cuando el monte de Dios ardió sin consumir la zarza. Allí, en el monte Horeb, la voz del Eterno rompió el silencio del exilio. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Moisés tembló, se cubrió el rostro, y se quebró en obediencia. Pero el llamado traía consecuencias. Debía volver a Egipto, donde todo había comenzado, para enfrentar a Faraón, liberar a Israel y cargar el nombre de Dios delante del mundo. ¿Y Gersón? El relato no dice que fue con él. Ni él, ni Séfora, ni el otro hijo. Eliezer. Moisés partió solo. Aquella noche, mientras el polvo del desierto se levantaba tras los pasos de quien sería profeta y libertador, Gersón quedó atrás. Una decisión silenciosa, pero marcada por la urgencia del cielo. ¿Fue prudencia? ¿Protección? ¿Dolor? No lo sabemos, pero en ese punto comienza el silencio que rodearía su vida entera. El siguiente rastro de Gersón no es una palabra ni un acto, sino una escena dramática y desconcertante. Moisés, ya en camino a Egipto, es enfrentado por el propio Dios. Éxodo 4:24-26 describe con crudeza: y aconteció en el camino, que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, una frase que retuerce el alma. ¿Por qué? Por una desobediencia oculta. No había circuncidado a su hijo. Fue Séfora,
la madre, quien tomó una piedra afilada y realizó el rito ella misma, y la ira de Dios se apartó. Gersón no habló, pero su cuerpo fue marcado esa noche. Una sangre silenciosa corrió como señal de pacto. Un juicio casi cae sobre su padre por él. ¿Qué peso cargó su alma al saberse causa de aquel momento? ¿Qué preguntas nacerían luego de ver a su madre tomar el lugar de su padre en un acto sagrado? Nadie lo dice, pero la Biblia lo deja entrever. Su vida estuvo marcada por ausencias, decisiones de otros y silencios que lo envolvieron desde el primer día. Y cuando Moisés llegó a Egipto, y el relato se llenó de prodigios, señales, plagas, liberación, columna de fuego y mar abierto, Gersón no estaba allí. El hijo del libertador no fue testigo del éxodo. No caminó con su padre entre las aguas partidas. No cantó el cántico de Miriam. No vio la sangre en los dinteles. No gritó libertad junto al pueblo. Quedó en Madián. La siguiente vez que su nombre aparece, mucho más adelante, es cuando Jetro, el suegro de Moisés, llevó a Séfora, mujer de Moisés, y a sus hijos, Gersón y Eliezer, al desierto, donde él acampaba junto al monte de Dios. Éxodo 18:5. No fue Moisés quien volvió por ellos. Fue el suegro quien, al ver que el momento había llegado, restauró la familia que el llamado había separado. ¿Cómo fue ese reencuentro? No lo sabemos, pero en la mirada de Gersón, al ver al pueblo reunido, la gloria del monte, el rostro encendido de su padre, seguramente había más preguntas que respuestas. Y sin embargo Gersón había sido elegido, no como líder, no como profeta, no como mediador, sino como portador de un linaje silencioso. El linaje de 2 servidores del tabernáculo, porque aunque no sería como Aarón, aunque no llevaría el efod ni entraría al lugar santísimo, su descendencia sí tendría un lugar asignado. Uno discreto, uno sin luz propia, pero uno necesario. Porque en el reino de Dios, incluso aquellos que nacen en la sombra, tienen su parte en el plan eterno. El sol del desierto comenzaba a caer cuando la noche envolvía el camino hacia Egipto. Moisés avanzaba con paso firme, pero el viento que soplaba entre los peñascos no era cualquier brisa, traía consigo un juicio no anunciado. Gersón, aún joven, dormía entre telas y utensilios, mientras Séfora lo cubría con ternura de madre. Nadie sabía que en las sombras, la presencia de Dios aguardaba con un propósito implacable. El mismo que había llamado a Moisés desde la zarza ardiente ahora se interponía en su camino. Y aconteció en el camino, en una posada, que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Éxodo. La Biblia no ofrece detalles innecesarios, pero cada palabra pesa como plomo. Dios quiso matarlo. Aquel a quien había llamado, el que cargaría su nombre ante faraones y naciones, estaba a punto de ser eliminado. El motivo era tan claro como el filo que cortaría. Gersón no había sido circuncidado. Moisés, el mediador del pacto, había olvidado el signo del pacto, y Dios, que no pasa por alto ni el más mínimo detalle de su santidad, reclamó lo que era suyo. Gersón estaba allí, en el centro del juicio divino, aunque no por culpa suya. Fue Séfora, no Moisés, quien reaccionó. Tomó una piedra afilada, una de las que se usaban en la antigüedad, para cortar carne sin hierro, y con mano firme hizo lo que debía haberse hecho desde el nacimiento. El niño despertó por el dolor, por la sangre, por el clamor de su madre. Y mientras Séfora, llena de una mezcla de temor y resolución, arrojaba el prepucio a los pies de Moisés, exclamó con dureza: «A la verdad, tú me eres un esposo de sangre». Éxodo. Aquel acto silenció la ira de Dios. Moisés vivió. Pero algo se quebró. El niño fue marcado no por decisión del padre, sino por urgencia divina. La madre tomó el rol sacerdotal que Moisés no había cumplido, y Gersón, sin entender quizás el alcance de lo sucedido, cargó desde entonces no solo con el nombre de extranjero, sino con una herida que selló su entrada al pueblo de la promesa. Ese evento marcó una separación. Moisés, en obediencia al llamado, continuó hacia Egipto, pero Séfora y los niños no lo acompañaron. La escritura no narra un diálogo, no hay despedidas dramáticas, solo una ausencia. Cuando Moisés se enfrenta a Faraón, está solo. Cuando lanza su vara sobre el suelo, no hay un hijo que lo observe. Cuando el Nilo se tiñe de sangre, Gersón no está a la orilla. Todo lo que ocurre desde Éxodo 5 en adelante, se da sin su presencia. El hijo de Moisés quedó atrás, en Madián, al cuidado de su madre y su abuelo, mientras el mundo espiritual y político se sacudía a través de su padre. Ese vacío es el que define el siguiente tramo de la historia de Gersón. No su voz, sino su sombra.
porque mientras el nombre de Moisés resonaba en cada rincón de Egipto y el desierto, su primogénito se desdibujaba entre las piedras del olvido. Aquel que por nacimiento debía recibir la herencia espiritual de su padre, fue apartado de la línea de fuego, no por desprecio, sino quizás por misericordia divina, por protección o por la decisión firme de un Dios que escoge a quien quiere, cuando quiere y como quiere. La siguiente vez que su nombre aparece es en un momento de transición. Y Jetro, suegro de Moisés, llevó a Séfora, mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos, de los cuales uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Éxodo. Jetro los trae al campamento. Moisés ya había guiado al pueblo por el Mar Rojo, ya había visto el maná, el agua de la roca, y los cánticos de liberación. Y solo entonces, su familia le es devuelta, no porque Moisés los reclamara, sino porque Jetro consideró que era tiempo de restaurar lo que el llamado había separado. ¿Qué sintió Gersón al entrar al campamento de Israel por primera vez? No era un hebreo de esclavitud, como la mayoría del pueblo. Tampoco un egipcio. Era hijo de Moisés, pero no hijo del pueblo. Caminaba entre un pueblo que no lo conocía, que no lo había visto sangrar en Egipto, que no compartía con él la historia del yugo roto. Era levita por sangre, pero sin funciones sacerdotales aún designadas. Su nombre, aún recordado por los ancianos, no inspiraba asombro ni temor, solo curiosidad. Pero Dios, que no olvida a los que están en la sombra, tenía un lugar reservado. No como protagonista, no como profeta, sino como portador del silencio útil. Porque en el reino hay tareas visibles y otras invisibles, y ambas sostienen la gloria del tabernáculo. El campamento ardía en movimiento. Nubes guiaban, trompetas sonaban, tiendas se levantaban. Gersón observaba, quizás desde la parte exterior, cómo el pueblo se organizaba bajo el mandato de Dios. Las tribus tenían lugar, los levitas, un rol, y fue entonces cuando el Eterno dio instrucciones específicas sobre los hijos de Leví. Uno de los 3 grandes clanes levíticos llevaría su nombre, Gersón. No sería una tribu con tierras, ni un grupo con altar propio, pero serían responsables de algo vital, el tabernáculo. Y los hijos de Gersón eran 2 familias, la de Libní y la de Simei. Estas son las familias de los gersonitas. En la tienda de reunión tenían la responsabilidad del tabernáculo, la tienda, su cubierta, la cortina de la puerta y las cortinas del atrio. Números. Transportaban la morada de Dios. No profetizaban. No ofrecían incienso, no encendían candelabros. Pero sin ellos, la presencia de Dios no tenía cobertura. Su tarea no era hablar, sino cargar, no ser vistos, sino sostener. Los hijos de Gersón eran los portadores del peso santo. Su herencia fue el silencio útil, la carga invisible del pacto. Y aunque su nombre no apareciera en cada azanza, sus manos sí, porque cada vez que el pueblo se movía, era Gersón y sus descendientes quienes doblaban, ataban y cargaban lo sagrado. Y así aquel niño marcado por la ausencia, que no cruzó el mar ni fue testigo de las plagas, terminó siendo parte del engranaje que mantenía la morada de Dios entre los hombres, porque incluso los que no comienzan en la gloria, pueden ser escogidos para sostenerla. El polvo del desierto se adhería al rostro de Moisés, mientras se alejaba con firmeza de Madián. La vara de Dios estaba ya en su mano, no como bastón de pastor, sino como instrumento de juicio. Su corazón, sin embargo, no latía solo por la misión, sino por lo que había dejado atrás. Séfora no iba con él, tampoco Gersón ni Eliezer. La escritura no describe con exactitud el instante de la separación, pero el silencio en torno a ellos es más elocuente que 1000 palabras. Moisés había sido llamado a una guerra espiritual que no todos podían librar. La familia permaneció en Madián, y el profeta marchó solo hacia el enfrentamiento con el imperio más poderoso de la tierra. Esa ausencia no fue una omisión casual, fue una línea marcada por el cielo. Gersón, aunque hijo del libertador, no sería testigo directo de la confrontación con Faraón. No vería la transformación de la vara en serpiente, ni las aguas del Nilo convertirse en sangre. No estaría allí cuando los hechiceros egipcios imitaran, por breves instantes, el poder de Dios, ni cuando la autoridad del Altísimo comenzara a humillar a los dioses de Egipto uno por uno. Moisés enfrentaba al reino del hombre con la autoridad del cielo, pero su primogénito no estuvo presente. Cuando Moisés se presentó ante Faraón por primera vez, no lo hizo como padre, sino como siervo de Dios. Ni siquiera Aarón, su hermano, mencionó a los hijos.
Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi hijo para que me sirva. Éxodo. Esa declaración, que aludía a todo el pueblo como un solo hijo, implicaba también una renuncia. Moisés debía ver a Israel como su responsabilidad paternal, incluso si eso significaba alejarse de lo suyo. El silencio de Gersón se extendía, no solo geográficamente sino también espiritualmente. Mientras los hebreos en Egipto clamaban, ayunaban, marcaban sus puertas con sangre, Gersón no conocía aún el clamor de la redención. Su vida era otra. Tendía cuerdas, recogía agua, escuchaba a su madre y quizá preguntaba por su padre al atardecer. Séfora debía responder sin detalles, sin señales, solo con una fe que no se apoya en lo visible. El tiempo transcurría. Las plagas arreciaban. Egipto era herido por la vara de Dios. Y sin embargo la historia de Gersón se mantenía en penumbra. No porque no importara, sino porque su papel era otro. Dios no necesitaba más libertadores, sino servidores que pudieran sostener el peso de su gloria en los días por venir. Finalmente, cuando Israel fue liberado, Moisés no regresó a Madián a buscar a su familia. Fue Jetro quien, movido por discernimiento y reverencia, condujo a Séfora y a los niños hacia el campamento en el desierto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. Éxodo 18:2-3. El texto señala que Moisés los había enviado, lo cual revela una acción consciente. No fue abandono, fue separación sagrada. Gersón no había sido desechado, pero su tiempo aún no había llegado. Cuando llegaron al monte de Dios, Gersón debió ver un padre distinto. Ya no era el hombre que había huido de Egipto, sino el profeta que había hablado con Dios cara a cara. El mismo Moisés que no había circuncidado a su hijo a tiempo, ahora descendía del Sinaí con el rostro encendido por la presencia del Eterno. ¿Cómo se sintió Gersón frente a ese rostro? ¿Reconoció al Padre o solo vio al enviado de Dios? No hay registro de palabras entre ellos, solo acciones. Jetro aconseja a Moisés sobre cómo gobernar. Séfora está de nuevo a su lado, pero Gersón, aunque presente, no protagoniza. Su vida continúa entre cortinas, entre tejidos del tabernáculo, entre el campamento y la sombra. Y sin embargo, en el plan de Dios, ese lugar no era menor. Fue en ese silencio que el Eterno comenzó a asignar tareas. Cada tribu fue nombrada, cada función detallada. Y los levitas fueron separados para servicio exclusivo. Moisés y Aarón, de la línea de Coat, se encargarían del altar, del arca, del candelabro. Pero Gersón y sus descendientes recibirían también una tarea santa: transportar las telas sagradas, las cortinas del atrio, la tienda del testimonio y sus cuerdas. Números. Esa encomienda, aunque menos visible, era esencial. Gersón, quien había crecido apartado de los prodigios de Egipto, fue honrado con una herencia de servicio. A través de él y de sus hijos, el tabernáculo sería protegido, ensamblado y desplazado. Cada vez que la nube se moviera, los hijos de Gersón sabrían qué hacer. No se les pedía hablar, solo obedecer. No se les exigía revelación, solo fidelidad. Y así, el joven que no cruzó el mar ni tocó el suelo de Gosén, se convirtió en custodio de lo más cercano a la presencia de Dios. El Hijo, el Libertador, no fue llamado a liderar, sino a cargar lo que otros no podían sostener. Y eso, ante el trono de Dios, era más que suficiente. Las tiendas del campamento se alzaban al amanecer con el sonido de las trompetas. El pueblo de Israel, ahora libre, marchaba bajo la dirección de la nube, que cubría el tabernáculo como una promesa viva. Los días eran largos, y las noches estaban cargadas de una gloria invisible. Y entre todo aquel pueblo numeroso, entre tribus que conocían las cadenas de Egipto y la sal de la liberación, caminaba Gersón, hijo de Moisés, no como profeta, no como anciano, sino como alguien que había llegado después de la travesía, un forastero entre los redimidos. El hijo del líder era observado, pero no aclamado. Su presencia no arrastraba multitudes ni encendía asambleas. Nadie acudía a él para interceder, para consultar la voluntad de Dios. Gersón estaba allí, pero el relato bíblico no lo presenta en las reuniones, ni entre los que recibían instrucciones divinas. La Escritura lo rodea de un silencio que arde, porque en él se encierra el dilema de muchos hijos que nacen a la sombra de los llamados de sus padres. Heredan una historia, pero no un fuego. Moisés, su padre, hablaba con Dios como un amigo habla con otro. Su rostro resplandecía. Su palabra era ley. Sus manos habían abierto el mar,
Sus oraciones habían detenido plagas, y su vara había hecho temblar reinos. Pero Gersón no había sido parte de esas batallas. Él no había oído el clamor en Egipto, ni había visto la sangre en los dinteles, ni había caminado por tierra seca entre muros de agua. Había nacido de Moisés, pero no había vivido lo que hizo de Moisés un siervo del Altísimo. Aún así, su herencia levítica le daba un lugar en el servicio. Sus descendientes serían portadores del tabernáculo. Y eso implicaba cercanía a lo sagrado. Pero no implicaba comunión automática, porque en el reino de Dios no se hereda la intimidad con Él, se camina hacia ella. Y Gersón aún no parecía haber dado ese paso. Su nombre seguía evocando exilio, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Éxodo 2. ¿Amaba Gersón al Dios de su padre? No lo sabemos. ¿Servía con reverencia o con resignación? La Biblia guarda silencio, pero ese silencio no es vacío, sino espejo. En él se reflejan los hijos de los llamados, los que caminan detrás de hombres encendidos pero que no han visto el fuego por sí mismos, los que conocen los mandatos pero no han oído la voz, los que cargan el peso del testimonio, pero aún no han tenido su propio encuentro con el Dios vivo. Mientras Moisés ascendía al monte, mientras el tabernáculo se levantaba con gloria, mientras la gloria del Eterno descendía en forma de nube y de fuego, Gersón seguía en su labor. Ataba cuerdas, enrollaba cortinas, guardaba piel. Su tarea era esencial, pero su relación con Dios no es descrita. El texto bíblico no lo presenta adorando, ni consultando, ni testificando, solo sirviendo. Y aunque ese servicio no es despreciable, sí revela una distancia, porque se puede servir al Dios de tu padre sin haberlo hecho tu Dios. No todos los hijos de los líderes bíblicos fueron llamados, no todos fueron fieles, no todos tuvieron un corazón como el de David, o una visión como la de Samuel. Y Dios en su soberanía escoge con libertad, no por linaje, sino por propósito. Los hijos de Aarón fueron sacerdotes, pero dos de ellos, Nadab y Abiú, murieron ante el altar. Los hijos de Samuel no siguieron su camino. Y los hijos de Moisés, aunque honrados con una porción santa, nunca alcanzaron la centralidad del llamado que definió a su padre. Con el paso del tiempo, Gersón vería morir a muchos. Vería a Coré y su rebelión tragada por la tierra. Vería a su tío Aarón ascender al monte Hor para nunca regresar. Vería a su padre alzar la vara una última vez para dar agua de la roca, y luego recibir la sentencia de no entrar a la tierra prometida. Y él seguiría caminando, día tras día al borde del pueblo, sin protagonismo, sin registros de palabras, pero cumpliendo su función. No hay que suponer frialdad en su corazón, pero tampoco se puede forzar devoción que el texto no registra. Gersón representa a aquellos cuya vida está en la periferia del fuego, pero que aún no han entrado al lugar santísimo. Su historia es la de muchos que conocen la ley, pero no la voz, que portan las cortinas del tabernáculo, pero no conocen la presencia que habita dentro. Y sin embargo la paciencia de Dios no se apaga, porque el Dios de Moisés no exige perfección, sino entrega. No busca linajes, sino corazones. Y aunque el texto no lo dice, el hecho de que el nombre de Gersón haya perdurado entre los clanes levíticos, que sus hijos hayan recibido porciones santas, que su memoria haya sido preservada en crónicas y censos, indica que la misericordia de Dios también lo alcanzó. No todos están llamados a hablar, algunos están llamados a cargar, y en ese cargar silencioso, la fidelidad también encuentra su altar. El campamento de Israel reposaba al pie del monte de Dios, rodeado por el eco de los relámpagos, los truenos y el fuego que consumía sin destruir. Moisés, el siervo del Altísimo, descendía de la montaña con su rostro cubierto de luz, con la ley escrita por el dedo de Dios, y con el peso de una nación sobre sus hombros. En medio de esa gloria, entre los ancianos y los príncipes de las tribus, entre los que murmuraban y los que adoraban, un día se levantó una nube de polvo distinta en el horizonte. No era una señal del cielo, sino una comitiva terrenal. Jetro, el sacerdote de Madián, llegaba con su hija Séfora y los hijos de Moisés, Gersón y Elí. La escritura lo describe con sobriedad, como si no quisiera interrumpir la grandiosa narrativa de Éxodo, pero el momento tenía un peso silencioso. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos, y vino con ellos a Moisés, al desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Éxodo 18:2-5. No fue Moisés quien los buscó, fue Jetro quien,
Con discernimiento supo que había llegado el momento de restaurar lo que el deber había separado. Moisés no era solo profeta, era esposo y padre, y aunque el llamado lo había apartado, la misericordia de Dios lo devolvía a su familia. Gersón volvía, pero no a la casa que había conocido. Volvía a una nación que nunca había pisado. Caminaba entre tiendas que no eran suyas, rodeado de un pueblo que hablaba de cadenas rotas, de prodigios en Egipto, de pan que caía del cielo y agua que brotaba de la roca. Él no había visto las plagas, no había pasado entre los muros del mar, no había oído los gritos de júbilo cuando el ejército de Faraón fue sepultado. Su historia era otra. Pero ahora caminaba entre ellos, hijo de Moisés, nieto de Leví, portador de una herencia silenciosa. ¿Qué vio Gersón cuando alzó los ojos y contempló el monte Sinaí cubierto por la nube de la gloria? ¿Qué sintió al ver a su padre abrazar a su madre después de tanto tiempo? ¿Y qué le dijo Moisés, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, al hijo que no había estado allí cuando todo cambió? El texto no lo dice, no hay palabras registradas, pero hay presencia. Gersón estaba allí, y esa presencia era testimonio suficiente. Dios no lo había desechado, había reservado su momento. Y fue entonces, justo después de ese reencuentro, que Jetro pronunció una de las palabras más sabias registradas en la ley: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Éxodo 18:17. El suegro de Moisés hablaba de organización, de estructura, de delegación, pero también de restauración, porque el liderazgo que no puede sostener a su familia, no puede sostener al pueblo. Y Moisés escuchó, aceptó el consejo. Y así, en medio de una nación que se preparaba para recibir la ley, la familia del profeta fue restaurada. Gersón, entonces, comenzó a ver desde cerca la vida del pueblo de Dios. Aprendió el sonido de las trompetas que llamaban al orden. Vio cómo se levantaba el tabernáculo, cómo los hombres escogidos preparaban el lugar donde la gloria de Dios descendería. Caminaba entre los hijos de Aarón, veía los sacrificios, escuchaba las palabras del pacto. No era un espectador lejano, estaba dentro, no como protagonista sino como heredero de una función específica, porque Dios ya había designado el lugar de los hijos de Gersón, no por el mérito del joven, sino por la fidelidad de la promesa. En Números 3, el Altísimo instruyó que los levitas fueran separados para el servicio del tabernáculo, y entre ellos los descendientes de Gersón fueron escogidos para cuidar y transportar las partes más sagradas de la tienda de reunión. Los deberes de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, consistían en cuidar la tienda, su cubierta, el velo de la puerta del tabernáculo de reunión. No era una tarea menor. El tabernáculo era el corazón de Israel, el lugar donde el cielo tocaba la tierra. Cada cuerda, cada tela, cada cortina debía ser tratada con reverencia, doblada con exactitud, transportada sin error. El más mínimo descuido podía provocar juicio. Gersón y su linaje fueron llamados a esa responsabilidad. No al altar, no al arca, pero sí a las vestiduras de la santidad. Eran los que preparaban el camino para que la presencia de Dios habitara entre su pueblo. Ese día en que volvió al campamento, Gersón no recibió una corona. No fue ungido ni aclamado, pero fue incluido. El Dios que conocía su nombre desde antes de nacer, el Dios que había permitido que su madre lo circuncidara entre lágrimas y piedras, ahora lo colocaba en el diseño del culto eterno. Porque en la economía de Dios, el silencio no es olvido, y la ausencia no es rechazo. El tiempo del hombre no es el tiempo del cielo. El día en que Gersón volvió al campamento no fue un regreso triunfal, sino un retorno silencioso. Pero ese silencio sostenía ya el peso de un llamado, porque en el tabernáculo que pronto levantarían, habría piezas que solo sus manos y las de sus hijos podrían llevar. El cielo se volvió negro mientras el monte Sinaí comenzaba a temblar. Relámpagos quebraban el firmamento, y una densa nube descendía sobre la cumbre con un rugido que perforaba el alma. Todo el campamento de Israel se estremecía ante la presencia del Dios viviente. Nadie se atrevía a moverse. Los ancianos estaban postrados, los jóvenes en silencio, las mujeres con el rostro cubierto. Era el día en que el Eterno hablaría delante de todo su pueblo. Moisés subía, llamado por la voz del Todopoderoso, a Aarón, a cierta distancia, pero Gersón, el hijo del libertador, permanecía abajo. No estaba entre los escogidos para ascender. La Escritura no menciona su nombre en esa escena sagrada. Mientras su padre entraba en la densa oscuridad donde habitaba Dios, Gersón observaba desde lejos. Había visto el monte arder,
había oído las trompetas resonar. Había presenciado cómo el pueblo era santificado durante 3 días. Él, como levita, había sido apartado para el servicio, pero no para subir, no para oír la voz directa del Altísimo, no para ver las tablas del pacto ser escritas con el dedo de Dios. Esa distancia no era rechazo, sino diseño. Moisés era el mediador, Aarón, el sacerdote, Josué, el ayudante fiel. Pero Gersón era parte del pueblo. Hijo del profeta, sí. Servidor del tabernáculo, también. Pero no interlocutor del cielo. Aún así, su lugar tenía propósito, porque mientras Moisés recibía la ley, alguien debía custodiar el campamento. Alguien debía mantener la estructura del pueblo. Y aunque la gloria brillaba en la cumbre, la fidelidad también se medía en la base. La tensión era palpable. El pueblo se había comprometido a obedecer. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Éxodo 19:8. Pero la obediencia del hombre no siempre resiste el paso de los días. Moisés tardaba en regresar. 40 días de espera, de silencio, de incertidumbre. Gersón, entre las tiendas, observaba cómo la ansiedad comenzaba a contaminar el corazón de Israel. Y no fue testigo mudo. Vivió en carne propia la confusión, los murmullos, las miradas impacientes. No sabemos qué pensó cuando Aarón, presionado por el pueblo, accedió a moldear un becerro de oro. No sabemos si intentó impedirlo, si se apartó, si fue uno más entre los que miraron sin hablar. Pero lo que sí sabemos es que mientras el cielo entregaba la ley en piedra, la tierra forjaba ídolos en fuego. La línea entre lo santo y lo profano se quebró. Y Gersón, como todos, fue testigo del día en que Israel cayó en vergüenza. Cuando Moisés descendió, con las tablas en la mano y el rostro endurecido por la indignación, no buscó a su hijo, buscó al pueblo. Lo vio danzar alrededor de una imagen sin vida. Y su furia se desató. Rompió las tablas, molió el becerro, hizo que lo bebieran. La justicia de Dios se encendió. 3000 murieron. La espada de los levitas cayó sobre sus propios hermanos, pero otra vez, el nombre de Gersón no aparece. Estaba allí sin duda, pero callado, sin voz, sin registro. Tomó la espada, se apartó del pecado, se quebrantó en oración. No lo sabemos, pero sobrevivió. Y eso, en aquel día, era señal de misericordia, porque el Dios que juzga, también preserva. Y el hecho de que Gersón siguiera vivo en los capítulos posteriores, indica que no fue hallado digno de muerte. No todos sobrevivieron al becerro. Él sí. Después del juicio, Dios ordenó nuevas instrucciones. El tabernáculo debía levantarse. Las tribus debían acampar según su diseño. Y los levitas debían ser organizados. Fue entonces cuando Gersón, finalmente, recibió la confirmación de su lugar. Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan. Números 3:6. Entre esos levitas, los hijos de Gersón serían asignados al cuidado de los elementos sagrados. Aunque no vieron las tablas al ser escritas, custodiarían la tienda donde serían guardadas. Ese llamado no era menor. Era un acto de confianza divina. Porque cada vez que la nube se levantara, los hijos de Gersón serían los primeros en moverse. Tenían que desarmar, envolver, cargar. Cada cuerda, cada tela, cada cubierta debía ser tratada con precisión. El más mínimo error podía provocar juicio. No se trataba de fuerza, sino de reverencia. Gersón no tenía altar, pero sí carga santa. El monte había temblado. Dios había hablado. La ley había sido dada. Pero Gersón no subió. Y sin embargo, Dios lo había visto. Porque en el reino del Altísimo, la cumbre no es el único lugar de encuentro. El servicio fiel en el llano también es adoración. Las manos que sostienen la tienda valen tanto como los labios que profetizan. Y el silencio de los que no fueron llamados a hablar puede ser más elocuente que 1000 discursos. Gersón no subió, pero no fue dejado atrás. Su nombre fue incluido en los registros santos. Sus hijos tendrían ciudades. Sus funciones serían detalladas. Su legado, escrito, porque en el reino eterno incluso los que caminan en la sombra de los montes sagrados pueden cargar con honor la presencia del Dios vivo. Las llamas del campamento no eran las de la adoración, sino las del extravío. La danza, en vez de alabanza, era idolatría. Los cánticos no eran ofrenda, sino delirio. El pueblo que había dicho haremos ahora decía, haznos Dios. Aarón, débil ante la presión del pueblo, recogió los zarcillos de oro, los fundió,
y modeló una figura con forma de becerro. Y edificaron un altar delante del becerro, y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y dijo el pueblo: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo. Entre los que estaban abajo, en el valle, viendo la escena que deshonraba al Dios del Sinaí, estaba Gersón. No lo dice el texto de forma directa, pero su lugar dentro del campamento, como hijo de Moisés y miembro de la tribu de Leví, lo ubica entre los testigos de aquella apostasía. Y sin embargo la Escritura guarda un silencio solemne en torno a su reacción. No se registra una palabra, ni un acto ni una reprensión, solo la continuación de su vida. Ese silencio puede ser juicio, o puede ser misericordia. Porque en ese día, el Eterno desató un fuego de celos sobre su pueblo. Mientras Moisés descendía con las tablas del testimonio, escuchaba el clamor del pecado disfrazado de celebración. Su rostro cambió. Las piedras esculpidas por Dios fueron quebradas contra la roca. El becerro fue reducido a polvo, esparcido sobre el agua y bebido por los que lo adoraron. Y cuando la espada cayó, no lo hizo con compasión. Y Moisés se puso a la puerta del campamento, y dijo: Quien esté por Jehová, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Éxodo 3. Los levitas respondieron: 3000 hombres cayeron ese día. ¿Estuvo Gersón entre los que empuñaron la espada? No lo sabemos, su nombre no se menciona, ni como ejecutor, ni como víctima, ni como intercesor. Pero sí sabemos que no murió, y que su línea continuó, porque los hijos de Gersón figuran en los censos posteriores, en las genealogías levíticas y en las ciudades asignadas a los siervos del tabernáculo. El silencio de Gersón ante la caída del pueblo no significa indiferencia, pero sí revela algo profundo. Hay momentos en que los siervos callan, no porque no vean, sino porque Dios no les ha dado palabra para hablar. Hay escenas donde el juicio pertenece al profeta y la ejecución a quienes son movidos por la urgencia divina. Gersón no era Moisés, no era Aarón, no era líder, ni juez, ni intercesor. Era hijo. Y a veces, ser hijo en medio de la vergüenza ajena significa mirar y recordar. Ese día, la herida que se abrió en el campamento no se cerraría fácilmente. El pueblo pecó gravemente. Y aunque Moisés rogó a Dios por ellos, aún así hubo consecuencia. El que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Éxodo. Las tablas fueron reescritas, pero la cicatriz quedó. El campamento se llenó de temor. Y Gersón, en ese ambiente de juicio, fue confirmado como parte del pueblo que había de seguir adelante. Pasaron los días, y se estableció el orden del tabernáculo. Moisés recibió instrucciones precisas. La tienda debía levantarse según el modelo celestial. El arca, los utensilios, las cubiertas, las bases, todo debía ser santo, y Dios en su misericordia no desechó a los levitas, los confirmó, los organizó, los ungió para servir. Fue entonces cuando el nombre de Gersón volvió a aparecer en la boca del Altísimo, no como protagonista sino como raíz de un linaje de servicio. Contarás a los hijos de Gersón, también ellos por sus casas paternas, por sus familias. Esta será la tarea de las familias de los gersonitas: servir y transportar. Mientras otros levantaban el altar, los hijos de Gersón levantaban las cortinas. Mientras unos ungían con aceite, ellos cuidaban del velo. No había música, ni incienso ni fuego, solo manos que cargaban lo que protegía lo sagrado. Y esa fue su honra. No el altar, sino el acceso al altar, no la voz de Dios, sino el espacio donde esa voz podía habitar. Gersón, el hijo que no habló, fue el padre de los que sostuvieron el tabernáculo. Su silencio no fue vacío, fue tierra fértil, porque su descendencia fue contada, designada, establecida. Dios no necesita voces estridentes, sino corazones disponibles. Y Gersón, aún sin relatos gloriosos, fue instrumento fiel en un pueblo que muchas veces falló. El día del becerro quedó atrás, pero la lección quedó delante. Que incluso cuando el pueblo cae, Dios levanta. Que aun cuando el hijo calla, el Señor escucha. Y que la fidelidad no siempre se grita, a veces se demuestra, día tras día, bajo el peso del velo que cubre la gloria de Dios. La tierra prometida se extendía como un horizonte de justicia. Las tribus de Israel esperaban el momento en que sus pies, cansados de desierto,
pisarían finalmente lo que Dios había jurado a Abraham, Isaac y había instrucciones para cada uno, territorios marcados, fronteras definidas, ciudades nombradas. Las tribus de Judá, Efraín, Manasés, Rubén, Benjamín y las demás recibían herencias conforme a su tamaño y función. Pero entre ellas, una quedó sin lote. Una tribu no recibió tierra para cultivar, ni colinas para construir, ni ríos para pescar. Los levitas no recibieron herencia, porque el Señor mismo era su herencia. Deuteronomio. Dentro de esa tribu sin tierra estaban los gersonitas, descendientes del hijo mayor de Moisés, hombres sin posesión, sin altar, sin protagonismo. Su vida fue nómada, no por desobediencia, sino por llamado. Mientras los demás contaban hectáreas, los hijos de Gersón contaban cuerdas y cortinas. No tenían un territorio, pero tenían un encargo. No un lote, pero sí un peso. Dios había dispuesto que los levitas habitaran en ciudades repartidas entre las tribus, con campos de pasto alrededor. Eran 48 en total, esparcidas como testimonio vivo de que el culto debía sostenerse en medio del pueblo. Los gersonitas recibirían algunas de esas ciudades, pero no como herencia tribal, sino como lugar de función. Y a los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron por suerte 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés. Josué no gobernaban sobre esas ciudades. Las habitaban como servidores del culto. Su tierra era prestada, su casa temporal, su misión eterna. Porque dondequiera que se alzara una tienda de reunión, los hijos de Gersón debían estar listos. Ellos no ofrecían sacrificios, pero sin ellos no se armaba el lugar donde el sacrificio debía ser ofrecido, sin altar, sin tribu, sin voz, pero con propósito. Este desplazamiento, lejos de ser una deshonra, era una consagración viva. El Dios que no habita en templos hechos por manos humanas, había escogido manos humildes para cargar su morada móvil. Los gersonitas llevaban los lienzos, las pieles de tejón, las cortinas del atrio, los velos del lugar santo, cuidaban los elementos que separaban lo profano de lo santo. Eran los custodios del umbral invisible entre lo humano y lo divino. Y en ese llamado, la herencia de Gersón fue sellada. Aunque él mismo nunca entró en la tierra prometida como conquistador, su nombre fue inscrito en los registros de la fidelidad. Cada vez que el tabernáculo se desarmaba, alguien preguntaba por los hijos de Gersón. Cada vez que la nube se movía, ellos sabían cuál era su carga. Cada vez que la gloria descendía, sabían cuál era su lugar. No el centro, sino los bordes. No la voz, sino el soporte. Ese fue su legado. Sostener lo que nadie veía, pero sin lo cual, nada podía ser visto. En un pueblo que a menudo buscaba visibilidad, los gersonitas aprendieron a desaparecer bajo el peso del lino torcido, y esa invisibilidad era su corona. El libro de Números detalla con exactitud sus deberes. No se permite ambigüedad. Este será el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Atenderán las cortinas, la tienda de reunión, su cubierta, el velo de la puerta, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está alrededor del tabernáculo. Números, cada nudo que ataban, cada pliegue que doblaban, cada pieza que cargaban era obediencia encarnada. Nadie los aplaudía, pero Dios los contaba. Y aunque el relato de su ancestro Gersón permanece sin palabras memorables, sus hijos hablaron a través de su servicio. No con discursos, sino con actos. No con milagros, sino con fidelidad silenciosa. La Biblia no necesita exagerar lo que es santo, simplemente lo nombra. Y Dios, al nombrar a los hijos de Gersón entre los encargados del tabernáculo, los honra con la dignidad que proviene del cielo, no de los hombres. Los gersonitas fueron desplazados, sí, pero desplazados hacia el corazón de la obediencia. No tenían voz pública, pero su servicio hablaba. No tenían tirtea, pero su alma estaba anclada en lo eterno. Y así, generación tras generación, se mantuvieron en su puesto, sin aplausos ni rebeldías, sin altares ni coronas, pero con manos que sabían reconocer lo santo. Porque en la economía del reino, el lugar más alto no siempre es el más visible, y los nombres que sostienen la gloria no siempre figuran en los titulares, pero sí en los registros eternos de Dios. El campamento de Israel se movía al ritmo de la nube. Cuando ésta se alzaba, los sacerdotes sonaban las trompetas, y los levitas tomaban sus posiciones. No era un movimiento caótico, sino una coreografía divina que ponía a cada tribu,
cada tienda y cada carga en el lugar exacto señalado por el Dios de los cielos. En esa danza sagrada, los hijos de Gersón conocían su rol. No guiaban, no enseñaban, no juzgaban. Pero sin ellos la morada de Dios no caminaba. El tabernáculo era una estructura compleja. El arca del pacto, los utensilios, los altares y las lámparas eran la parte visible del culto. Pero alrededor de esos elementos había una red de cobertura, protección y movilidad. Los hijos de Kohath llevaban los objetos más sagrados, los de Merari, las bases, columnas y soportes, y los de Gersón, los tejidos, la tienda de reunión, las cubiertas, las cortinas del atrio y los velos. Eran levitas del silencio. Nadie escuchaba sus nombres en los cánticos. No entraban al lugar santísimo, no alzaban incienso, ni pronunciaban la bendición sacerdotal sobre el pueblo. Pero cuando la nube se movía, sus hombros se encorvaban bajo el peso de lo que debía ser llevado. Era un peso sagrado. No podía tocarse sin pureza. No podía doblarse sin orden. Cada tela debía envolverse según el diseño del cielo, porque representaba el límite entre el hombre y Dios. El pueblo veía a Aarón entrar al santuario. Escuchaban a Moisés hablar con Dios. Admiraban la vara florecida, el arca, la luz del candelabro, pero nadie hablaba de las manos que desenrollaban el velo, de los brazos que colgaban las cortinas, de los pasos silenciosos que recorrían el perímetro del atrio para asegurar las estacas. Y sin embargo, si una sola cortina quedaba mal colocada, el tabernáculo no se podía levantar. Ese era el ministerio de los hijos de Gersón, invisible, pero esencial. El suyo no era un llamado a la plataforma, sino al peso, no al reconocimiento, sino a la continuidad. Cada día, cada jornada, cada parada repetían su servicio sin murmurar. Nadie los aclamaba. Pero el cielo los observaba, porque servir donde nadie mira es uno de los actos más puros de adoración. No era un trabajo liviano. Las telas eran pesadas. La piel de tejón, gruesa y resistente, debía proteger los objetos sagrados del polvo, el sol y el agua. Los ganchos de bronce y las cuerdas de lino no eran simbólicos, sino funcionales. Y los hijos de Gersón, aunque no cargaban con el juicio sobre sus hombros como el sumo sacerdote, sí cargaban con los medios que hacían posible el acceso a Dios. Y esa fidelidad fue honrada. A lo largo de los registros bíblicos, los descendientes de Gersón son contados entre los servidores constantes del tabernáculo. Sus hombres no figuran en batallas, ni en rebeliones ni en tragedias, figuran en las listas de los que sirvieron. En 1 Crónicas 6, su genealogía es cuidadosamente preservada, porque Dios no olvida a quienes lo sirven en el secreto. Más adelante, cuando el templo fue construido por Salomón, y el tabernáculo dejó de ser necesario, la tarea de los gersonitas no desapareció. Se cebó. Pasaron de mover la tienda a servir como cantores, porteros y asistentes del culto. Su llamado no terminó con el tabernáculo, continuó con el templo. El servicio cambió de forma, pero no de corazón. Y estos son los que David puso para dirigir el canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, y ministraban delante del tabernáculo de reunión, con cánticos, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová a Jerusalén. Y esperaban en su ministerio según su costumbre. 1. Crónicas. Algunos de los descendientes de Gersón fueron asignados al canto, otros a la vigilancia de los portones, no porque buscaran visibilidad, sino porque Dios los honró. El silencio de su linaje fue escuchado en los cielos. El servicio oculto se volvió parte del sonido de la adoración nacional. Y así, el hijo de Moisés, que nunca pronunció un discurso, cuya vida fue tejida entre telas y sombras, se convirtió en el padre de una línea de servidores que sostuvieron el culto durante siglos. Desde el tabernáculo móvil del desierto hasta el templo inmóvil en Jerusalén, los gersonitas fueron la fibra que unió la obediencia con la permanencia. Nadie levantó una estatua en su honor, ninguna ciudad llevó su nombre. No se les dedicaron salmos, pero cada vez que se oía la trompeta del movimiento, ellos estaban allí, y cada vez que la gloria descendía sobre el tabernáculo, ellos estaban listos, porque el silencio no significa olvido, y el anonimato no es ausencia de propósito. Los levitas del silencio sabían que Dios ve en lo secreto, y eso bastaba. Las jornadas del desierto se volvieron rutina sagrada. Amanecer, nube, trompeta, desmontaje, marcha. El pueblo seguía a Dios, no por perinos cómodos, sino por la dirección sobrenatural de una columna que ardía de noche y se tornaba nube de día. En ese ritmo divino,
El tabernáculo era desarmado y vuelto a levantar como un cuerpo viviente que latía entre las 12 tribus. Era más que una tienda. Era el lugar donde el Eterno descendía. Y en cada montaje, los hijos de Gersón eran los primeros en moverse. No necesitaban nuevas instrucciones. Sabían cada pliegue, cada atadura, cada forma de doblar las cortinas para que no se dañaran con el peso ni con el heler del día. Sus hombros eran memoria viva del diseño que Moisés había recibido en el monte. Los otros podían olvidar, pero ellos no, porque el lugar que les fue dado no dependía del entusiasmo, sino de la constancia. Este será el oficio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, el tabernáculo, su tienda, su cubierta, el velo, las cortinas, todo su servicio. Números. No había gloria en eso a los ojos humanos, pero a los ojos de Dios sí, porque mientras otros alzaban la voz, los hijos de Gersón alzaban lo santo. El tabernáculo no se levantaba con un milagro, se levantaba con obediencia, y esa obediencia sostenida fue la que marcó el tiempo del desierto. Fue su fidelidad la que reemplazó cualquier reconocimiento. No estaban allí para ser vistos, sino para que lo sagrado tuviera un lugar donde ser visto. Cada vez que el pueblo se detenía, ellos sabían qué hacer. Cada vez que la nube descansaba, ellos sabían que sus manos serían las primeras en entrar al espacio aún sin delimitar, para desplegar la tienda sagrada. No preguntaban por qué. Solo obedecía. Sabían que la gloria no caía sobre los nombres famosos, sino sobre los que caminaban conforme al patrón de Dios. Y así pasaron los años. La generación que había salido de Egipto murió en el desierto. Una nueva generación creció, viendo a los levitas trabajar, pero no rodando las plagas ni el mar abierto. Aún así, el tabernáculo seguía montándose. La fidelidad de los hijos de Gersón no dependía del fervor del pueblo, sino de la permanencia de su llamado. Cuando finalmente llegaron los días de conquista, y Josué lideró a Israel hacia la tierra prometida, los levitas no reclamaron territorio. Su herencia no estaba en colinas, ni en campos fértiles, ni en ciudades amuralladas. Estaba en su función. Era Dios mismo, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Las ofrendas encendidas de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Eso no era pérdida, era distinción. El mundo mide por posesión. Dios mide por comunión, y los hijos de Gersón, aunque no tuvieran tierra para plantar ni ganado que multiplicar, eran parte del engranaje del culto que mantenía viva la presencia del Altísimo entre el pueblo. Fueron asignados a ciudades dentro de otras tribus, lugares prestados, pero con función divina. Desde allí, seguían sirviendo, asistiendo en el tabernáculo, enseñando la ley, guiando la adoración. Nunca como protagonistas, pero siempre presente. Su legado no estaba en un solo acto grandioso, sino en 1000 actos pequeños de obediencia continua. La historia no nos da muchos nombres concretos de estos hombres, pero su labor traspasó generaciones. Fueron ellos quienes enseñaron a sus hijos cómo manipular lo santo. Fueron ellos quienes, con manos gastadas, transmitieron la reverencia a lo invisible. Y aunque no todos alcanzaron el renombre de profetas, su descendencia figura en los registros del pueblo escogido. En tiempos del rey David, los gersonitas volvieron a ser reorganizados. Su función se amplió. Algunos se convirtieron en músicos, otros en guardianes de las puertas del templo. Su servicio silencioso comenzó a producir alabanza. Las manos que antes sujetaban cortinas ahora tañían arpa, porque el que sirve con fidelidad, aunque sea en lo oculto, siempre es promovido por Dios en su tiempo. Y en los días del rey Ezequías, cuando el templo fue restaurado tras años de negligencia, fueron los hijos de Gersón quienes respondieron al llamado de purificación. 2 Crónicas 29:12. Cuando muchos habían olvidado el servicio, ellos lo recordaron. Porque la fidelidad no se improvisa, se hereda, se cultiva, se sostiene. Gersón, cuyo nombre significaba extranjero, fue instrumento de una permanencia espiritual que superó generaciones. No por su voz, sino por su carga. No por su liderazgo, sino por su servicio. Su historia nos enseña que Dios no se agrada solo de los que brillan, sino de los que sostienen el brillo sin ser vistos. La era del tabernáculo fue el tiempo donde cada paso, cada sonido y cada tela tenía sentido eterno. Y en ese ritmo santo los hijos de Gersón caminaron con Dios, cargando lo que no se podía dejar caer, porque sabían que aunque su voz no retumbara, su obediencia sostenía la morada del Dios vivo. La historia de Israel avanzó desde la tienda itinerante del desierto hasta la ciudad de Jerusalén, donde Salomón construiría el templo,
Ya no más cortinas entre el polvo, ya no más columnas armadas por manos cansadas. Ahora habría piedra, cedro, oro y una casa fija para el nombre de Dios. Pero lo que parecía una transición arquitectónica era, en verdad, una prueba de fidelidad para quienes habían sido llamados al servicio cuando la gloria se movía con la nube. Los hijos de Gersón, entrenados desde generaciones para montar, envolver y transportar el tabernáculo, se enfrentaban a una nueva etapa. La tienda ya no debía caminar. La presencia de Dios tendría un lugar fijo, y muchos pensarían que eso significaría el fin de su ministerio. Pero no fue así, porque el servicio a Dios nunca muere, solo se transforma. El rey David, antes de morir, organizó cuidadosamente a los levitas para el nuevo culto del templo que su hijo edificaría. David no olvidó a los gersonitas. Les asignó tareas según sus capacidades, no para el transporte sino para la música, la vigilancia y la asistencia directa en el templo. Y estos son los que David puso para dirigir el canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo y esperaban en su ministerio según su costumbre. Las manos que antes ataban cuerdas ahora tañían instrumentos. Los pies que caminaban detrás de la nube ahora permanecían firmes ante los atrios del Altísimo. La fidelidad en lo invisible fue recompensada con una función dentro del nuevo templo, donde lo eterno ya no se movía de lugar, pero sí seguía demandando reverencia. Entre los hijos de Gersón había músicos, hombres que no buscaban protagonismo, sino armonía con lo santo. La adoración en Israel no era emocionalismo, era liturgia viva, palabra cantada, verdad en melodía. Y los gersonitas fueron parte de ese nuevo lenguaje del Espíritu. Ellos no habían escrito los salmos, pero los cantaban con unción. No los componían, pero los encarnaban. Otros fueron porteros del templo, no un cargo menor, sino una vigilancia espiritual. La puerta del templo no era solo acceso físico, era un umbral entre lo humano y lo divino. Los porteros no eran guardias comunes, eran centinelas de la santidad. Revisaban las ofrendas, observaban el comportamiento, velaban por el orden. Y los descendientes de Gersón, una vez más, asumieron ese rol con el mismo silencio que los caracterizó en el desierto. La fidelidad se ve cuando los escenarios cambian y el corazón no. Cuando lo que antes se hacía con esfuerzo físico ahora se hace con precisión espiritual. Y los hijos de Gersón demostraron que no eran servidores del tabernáculo por nostalgia, sino siervos de Dios por llamado. No se aferraron a su función antigua, abrazaron la nueva con el mismo temor reverente. La genealogía de Gersón fue preservada con esmero en los libros de crónicas, una señal de que el cielo no olvida a los que caminan sin aplauso. Sus nombres no aparecen en los relatos más dramáticos de la monarquía, pero su presencia es constante, como el latido silencioso del servicio fiel. Estos fueron los hijos de Gersón: Libni su hijo, Yahat su hijo, Sima su hijo, Joá su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Yaterai su hijo. 1 Crónicas. Cada uno de estos nombres representa generaciones de hombres que no buscaron la cima del monte, sino el peso del tabernáculo, que no levantaron espada, pero sí el velo, que no vieron el fuego caer, pero prepararon el lugar donde habría de caer. Cuando el templo de Salomón fue consagrado, la gloria del Señor llenó la casa, y los sacerdotes no pudieron continuar ministrando. 2 Crónicas 5, 13, 14. Pero antes de que eso sucediera, fueron los levitas quienes prepararon todo. Y entre ellos los gersonitas. La gloria no habría descendido sobre un lugar desordenado. Dios honra el orden, y el orden se apoya en los que han aprendido a servir sin interrupción. Gersón, aquel cuyo nombre hablaba de extranjería, terminó siendo la raíz de una línea que sostuvo la estabilidad espiritual de Israel. Desde el Éxodo hasta el templo, desde Moisés hasta Salomón, su linaje fue puente entre el pasado móvil y la morada estable. Lo que comenzó como un niño marcado por el exilio terminó como una familia que habitaba en medio del nombre. Su historia no fue épica, pero fue eterna. No tuvo capítulos brillantes, pero cada acto fue luz en lo secreto, porque lo que se hace para el Señor, aunque nadie lo vea, resplandece ante sus ojos. El desierto quedó atrás. El templo se alzó. Pero el servicio de los hijos de Gersón seguía firme, porque la fidelidad no necesita escenario. Solo necesita amnesina razón, que Dios es digno. Las generaciones pasaron. Reyes vinieron y se fueron. El templo fue profanado, luego restaurado. El pueblo fue llevado al exilio, y luego regresó. Las naciones cambiaban, los imperios se alzaban, las voces proféticas se apagaban, pero entre todo ello,
Una línea de sangre seguía latiendo en los registros de Dios, la de los hijos de Gersón. No fueron reyes, no fueron profetas, no encabezaron ninguna rebelión ni escribieron salmos. Pero su constancia fue el hilo invisible que sostuvo el tejido del culto israelita a lo largo de siglos. Porque cuando todo lo demás fallaba, aún había levitas que sabían cuál era su lugar. Hombres que como sus padres doblaban velos, abrían puertas, preparaban el incienso y entonaban cantos sin esperar reconocimiento. El nombre de Gersón, que nació de la herida del desarraigo porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Éxodo 2:22, se convirtió en señal de permanencia. El extranjero se volvió pilar. El hijo silente de Moisés se transformó en raíz de generaciones consagradas. Su historia fue la de muchos que en la Biblia no hablaron, no lideraron, no brillaron, pero sí sostuvieron. Los registros del retorno de los exiliados en tiempos de Nehemías y Esdras vuelven a mencionar a los descendientes de Gersón. Y los cantores, los hijos de Asaf y los porteros y los levitas, fueron traídos y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Nehemías, ellos estaban allí. Después del juicio, después del exilio, después del quebranto, fueron los primeros en volver a purificar lo profanado. Dios nunca olvidó a los hijos de Gersón. Nunca ignoró su servicio. No era una función decorativa, era un encargo eterno. Porque el reino de Dios no se edifica solo con palabras proféticas, sino con manos fieles, no solo con visión, sino con sujeción. Y en eso, Gersón y su linaje brillaron sin brillar. El silencio de Gersón no fue vacío, fue reverencia, fue espera, fue obediencia a un llamado que no tenía aplausos, pero sí propósito. Dios, que eligió a Moisés para hablar cara a cara, también eligió a su hijo para sostener lo que debía cubrirse. No todos son boca. Algunos son espalda, algunos son hombros, algunos son la estructura que permite que lo visible funcione. Y así la historia de Gersón concluye no con un clímax humano, sino con una verdad espiritual, que en el reino de Dios, lo pequeño es grande, lo oculto es valioso, y lo fiel es eterno. El que nunca fue protagonista fue indispensable. El que no subió al monte cargó el velo que protegía la gloria del que sí lo hizo. Gersón nunca escuchó su nombre entre los cánticos de Israel, pero su servicio resonó en el cielo. Nunca vio el arca ser abierta, pero ayudó a levantar las paredes que la custodiaban. Nunca caminó al frente de las procesiones, pero sin él no había procesión que comenzara. Porque Dios no mira como el hombre mira. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ve el corazón. Y el corazón de Gersón fue constante. No perfecto, no profético, pero sí disponible. Y eso, ante el trono del Altísimo, es más que suficiente. Su historia, entretejida en los márgenes del texto sagrado, es recordatorio para todos los que sirven sin ser vistos, para los que cargan sin preguntar, para los que obedecen aunque nadie les dé las gracias, para los que sostienen, año tras año, generación tras generación, lo que otros solo observan. Y en ese silencio, el de los que nunca buscaron fama, pero que jamás faltaron a su llamado, Dios encuentra una melodía más alta que todo cántico, la de la fidelidad sin rostro, pero con raíz. Gersón no necesitó levantar una voz, porque fue Dios quien lo vio, y eso bastó. A veces, los nombres que no se escuchan en los clamores del pueblo, son los que sostienen el tabernáculo en pie. Gersón no predicó, no gobernó, no lideró, pero fue visto por Dios. Su herencia no brilló como la vara de su padre, pero sostuvo en silencio la gloria de aquel que camina entre cortinas santas. Hoy, su nombre sigue inscrito entre los que sirvieron sin pedir un lugar, los que obedecieron sin esperar una voz, los que cargaron lo sagrado sin tocar lo visible. Gersón nos recuerda que en el reino no es la fama lo que marca la historia, sino la fidelidad invisible. Tal vez tu vida también transcurre en la sombra de grandes nombres, en el margen de lo reconocido. Pero si tus manos están limpias y tu carga es santa, entonces tu historia también es parte del plan eterno. Y ahora dime, ¿estás dispuesto a servir a Dios aunque nadie te vea? Si esta historia tocó tu corazón, comenta abajo, yo también quiero servir en silencio como Gersón. Suscríbete para seguir descubriendo verdades ocultas en la palabra, y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios también honra lo que se hace sin escenario, pero con